Estamos en contacto telefónico desde Buenos Aires con la doctora Amalia Fensore, especialista en Derecho Societario Empresarial y en todo tipo de solución de conflictos, profesora de la Universidad de Buenos Aires. Le damos la bienvenida al programa porque queremos hablar sobre contratos de consignación. Bienvenida. ¿Qué tal, Mara? ¿Cómo estás? Un gusto escucharte nuevamente y a todo el público de San Juan y el resto del país. Bueno, en nuestro espacio jurídico hoy hablamos sobre este tema. Exacto, es un contrato, también otro de los tipos importantes, contrato de consignación, y decimos, para darle comienzo a este tipo específico de contratos, que hay contrato de consignación cuando el mandato es sin representación para la venta de cosas muebles. Es decir, el negocio acepta objetos para vender, ¿sí? Suponte, vamos a decir así, un negocio que tengas, ¿sí? Muebles. ¿Viste cuando uno deposita muebles, que a veces los tiene que guardar? Sí. Bueno, cuando vos depositas y guardás esos muebles, porque bueno, te tenés que mudar y eventualmente no sabes dónde dejarlos, bueno, vos le vas a pagar a esa persona que obviamente va a recibir un porcentaje por los muebles siempre y cuando, ¿sí? Siempre y cuando dure ese lapso. Es decir, a ver, si yo le doy muebles, ¿sí? Para que venda, ¿sí? Y esa persona no vende ningún mueble, entonces no va a tener ningún porcentaje. Por eso voy a aclarar y a repetir para que la gente entienda bien. Si yo a una persona le doy muebles o cualquier tipo de mercadería para que después se realice la venta, si vende algo, voy a obtener un porcentaje, yo quien le di las cosas para que las ponga a la venta. Y si no, nada. Eso es un contrato de consignación, para que la gente entienda. ¿Y se puede aceptar parcialmente la consignación o es indivisible, doctora? Bueno, la consignación es indivisible, Mara. Aceptada en una parte se considera aceptada en el todo, ¿sí? Y dura mientras el negocio no esté completamente concluido, finalizado, para que así entendamos bien. ¿Y cuáles serían los efectos legales de firmar el contrato por parte del consignatario en este caso? Bueno, tengamos en cuenta, acá antes de entrar en esto, que siempre yo te digo que cuando hablamos de contrato tenemos dos partes. Acá en este caso tenemos al consignatario, que es una de las partes, y como vos bien preguntás, Mara, la parte consignataria cuando firma, ¿qué efectos va a tener? En realidad va a estar directamente obligado a que hacia, o mejor dicho, hasta para quién está obligado, hacia las personas con quienes contrata, sin que, sí, decime. Sí, ¿cuáles serían las obligaciones en este caso del consignatario? Bien. Bueno, se presume que él va a estar autorizado, el consignatario, por ejemplo, a otorgar los plazos de pago que sean de uso en plaza, ¿sí? Se otorga esos plazos que otorga va a ser contra las instrucciones del consignante, que es la parte que te está dando el contrato de consignación. Fíjate que está el consignante y el consignatario, ¿sí? Entonces, siempre tiene que estar autorizados los plazos que se estipulen en ese contrato. También se estipula el porcentaje por el cual se va a hacer el pago del precio, en el caso, como te dije antes en el ejemplo, si por ejemplo vende determinado mueble o mercadería. De lo contrario, nada. ¿Y respecto a los plazos de pago otorgados por el consignatario? Bueno, en ese caso, el consignatario es responsable, Mara, ante el consignante por el crédito otorgado a tercero, sin la diligencia exigida, obviamente, por las circunstancias. ¿Y respecto a los créditos otorgados por el consignatario? Antes de eso, yo te diría que respecto a los créditos, el consignatario es responsable ante el consignante, es decir, frente a la otra parte, por el crédito otorgado a tercero sin la diligencia exigida por las circunstancias. También tenemos la retribución del consignatario. Sí, es importante porque si la comisión no ha sido convenida, o sea, estipulada en el contrato, se debe la que sea del uso en el lugar del cumplimiento de la consignación, ¿sí? O sea, el lugar de cumplimiento donde se debería efectuar el contrato. Doctora, ¿y qué es la comisión de garantía? Bueno, cuando además de esa retribución ordinaria que estuvimos hablando, o ese porcentaje, ¿no? En el caso de que se venda, el consignatario convenido otra llamada de garantía, es decir, aparte de ese porcentaje por la venta de una mercadería o del mueble que le di, él
o se estipula en el contrato que a su vez va a haber, como vos bien decís, una comisión de garantía, ahí van a correr por su cuenta los riesgos de la cobranza, ¿sí? Y queda directamente obligado a pagar al consignante el precio en los plazos convenidos. ¿Y la obligación de pagar el precio? Bueno, eso es muy importante, porque si el consignatario se obliga a pagar el precio en caso de no restituir las cosas en el plazo que se haya determinado, el consignante, es decir, quien otorga este contrato de consignación, no puede disponer de ellas hasta que le sean restituidas. Bueno, doctora, una vez más le agradecemos este contacto con LB5 Radio Sarmiento. No, Mara, te agradezco a vos este espacio porque, bueno, la gente va aprendiendo un poco día a día de cada tipo de contrato y, bueno, nos vemos, Dios mediante, la semana próxima. Un cariño a todo San Juan. Allí el contacto con la doctora Amalia Fensore, especialista en Derecho Societario Empresarial y en todo tipo de solución de conflictos, profesora de la Universidad de Buenos Aires.